Ya prometo no pararme tanto. Pues adelante, Paulina, por favor. Muchas gracias. ¿Con este? Bueno, antes que nada, Vanessa, qué gusto tenerte en México. Qué maravilla poder leerte y encontrar tanto diálogo como lectora, que espero que se extienda. Yo quisiera pedirles una disculpa porque yo traigo todo escrito. Yo pensé que iba a ser presentación tipo breves ponencias y ahora me siento un poco mal porque no es tan, no hay pues formato, pero voy a leer lo que yo traigo, que es mi impresión del libro en su conjunto. Entonces, bueno, quisiera yo comenzar por decir que desde mi perspectiva se trata de un libro fundamental y que Homo Natura, digamos, no es una exégesis erudita, ahora que están de moda estas exégesis eruditas, no es una exégesis, no está destinada desde mi perspectiva únicamente a los especialistas en Nietzsche, sino se trata, como vamos a ver, de una verdadera intervención en la filosofía, con una fuerte ambición teórica. Vanessa formula una tesis propia que me parece que es coherente y que la sostiene a lo largo de toda la obra, la cual tiene implicaciones filosóficas muy importantes en la vida de nuestro tiempo. Yo creo que Vanessa no se limita a comentar a Nietzsche, sino que lo lee como un pensador capaz de intervenir en debates contemporáneos como la crisis del humanismo clásico, que está tan fuertemente posicionada hoy, la pregunta por la antropología filosófica, la biopolítica como la entiende ella, la animalidad y lo que hoy denominaríamos el poshumanismo. Creo que en esas áreas son en las que el libro incide de manera radical. Me parece que parte de una pregunta quizás simple pero profundamente disruptiva, que es ¿qué significa tomarse en serio la propuesta nietzscheana de retraducir o dicho de otro modo, de reinscribir al ser humano de vuelta en la naturaleza, ¿no? De reinscribirlo de vuelta en la naturaleza. Creo que el eje conceptual de este libro tiene un fuerte respaldo en el 230 de Más allá del bien y del mal. Lem rechaza las lecturas moralizantes, psicológicas de este aforismo para proponer una lectura biopolítica y una lectura naturalista, pero no reductiva. Insiste, a mi modo de ver con toda razón, en que no se trata de una definición esencial del ser humano. Estos Homo Natura, el libro, respondería a la pregunta por lo que, no respondería a la pregunta por lo que el ser humano es, sino que trata de nombrar la tarea de deshacer, o insisto, de retraducir la tradición metafísica, moral y cultural que ha convertido al ser humano en una especie de expresión ontológica separada de la vida, ¿no? Entonces creo que conviene un momento detenerse en esta idea. No se trata de una idea ingenua de volver o de regresar al ser humano en la naturaleza, como las llega a ver, sino no es una idea, digamos, romántica de regresar a la naturaleza. Creo que retraducir significa deshacer una traducción previa, una traducción que existe, que separó al ser humano de la naturaleza con la intención de reinscribirlo en ella. Y en ese sentido, retraducir podría entenderse también como reubicar al ser humano dentro de la naturaleza sin la nostalgia del origen, ¿no? Y creo que eso es lo que la puede separar de cualquier intento de romanticista, ¿no? Entonces, reproducir al ser humano de vuelta a la naturaleza no implica este retorno romántico ni la negación de la historia. Tampoco implicaría reducirlo a la biología, ¿no? Cuidado con eso. Significa más bien cuestionar la imagen heredada del ser humano como sujeto soberano, racional y moral, que se sitúa por encima del resto de la vida. Y a mí me da mucho gusto esta lectura que hace Vanessa, que creo que en México no es una lectura posicionada, ¿no? Yo me he topado con muchas trabas en este sentido, lo comentábamos hace un momento.
Pero bueno, para Nietzsche y para Lem, lo humano es una forma de vida, entre otras, históricamente configurada, atravesada por fuerzas, por afectos, por impulsos, por prácticas culturales, y deshacer la separación entre la naturaleza y la cultura es reintegrar al humano dentro de lo que podríamos llamar una naturaleza originaria. Para Lem no se trata solo de retraducir en un sentido textual y exegético, sino también de una especie de replanteamiento o de restitución del humano en su fundamento natural. Se trata pues de una incorporación corporal, afectiva, no racional, de un proceso incluso prereflexivo, en el cual el ser humano incorpora lo que vive, lo metaboliza y lo transforma. Por eso habla de deshacer la traducción metafísica que había llevado al hombre por encima de la vida. Entonces, uno de los grandes méritos del libro, desde mi perspectiva, es mostrar que esa renaturalización no conduce a un naturalismo cientificista. Lem discute con cuidado las lecturas que convierten a Nietzsche en un precursor de teorías biológicas simplificadas. La naturaleza en Nietzsche no es un sistema mecánico ni un orden causal cerrado, sino un campo de fuerzas, de conflictos, de devenires, de creatividad. Por eso naturalizar al ser humano implicaría también naturalizar la historia y la cultura humana. La cultura, y creo que esto es fundamental, no es lo opuesto a la naturaleza, como muchas veces se concibe, ¿sí? La opción de cultura contra natura, sino es una de sus expresiones posibles. Puede intensificar la vida o empobrecerla, abrirle a nuevas posibilidades o rigidizarla, bueno, hacerla más rígida, mediante ideales ascéticos y dispositivos de normalización. En este punto aparece uno de los núcleos conceptuales más importantes del libro, que en particular a mí me interesa sobremanera, que es la concepción de la animalidad. Lem muestra con gran claridad que en Nietzsche la animalidad no es aquello que el ser humano deba superar para volverse propiamente humano. Al contrario, la animalidad es una dimensión constitutiva de la vida humana y una fuente de creatividad cultural. Es importante notar esto porque en algunos pasajes de la obra de Nietzsche, por ejemplo en el párrafo 4 de Así habló Zaratustra, pareciera ser que Nietzsche mismo considera la animalidad como un estado inferior, cuando toda la estructura de su pensamiento no nos lleva a esto, ¿no? Me refiero al pasaje en que Zaratustra dice que es el mono para el hombre, una irrisión, una vergüenza dolorosa. Lo mismo es el hombre para el superhombre, ¿no? Una irrisión, una vergüenza dolorosa. Entonces, estos pasajes han dado lugar a que pueda existir una oposición fuerte a estas lecturas que resaltan la animalidad y la concepción del animal como parte integral del ser humano. Entonces, creo que Lem, en ese sentido, va más allá de estos errores, desde mi perspectiva son errores. Creo que Lem va más allá de esta lectura literal de estos pasajes aislados, para retomar la estructura completa de la obra de Nietzsche y mostrar cómo en este pensador invierte de manera radical la jerarquía filosófica tradicional en la que lo animal funcionaba como sinónimo de carencia, de irracionalidad, de déficit moral, y en Homo Natura la animalidad aparece como una potencia vital. En la cultura humana no nace contra la animalidad, sino desde ella. Y como hace lo anterior, Lem va aún más lejos y subraya la continuidad vital entre las formas de vida. No se trata únicamente de la relación entre lo humano y lo animal, sino también la continuidad incluso con el mundo vegetal. Procesos como el crecimiento, la incorporación, la reproducción, frecuentemente pensados por Nietzsche mediante metáforas vegetales, forman parte de la productividad
actividad cultural humana. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bien, bien. ¿Sí? Esta ampliación, pues, del continuo vital descentra al ser humano. Ya no aparece como la medida soberana de lo viviente, sino como una articulación singular dentro de la trama, más amplia de la vida. Con ello le formula una crítica profunda, evidentemente, al antropocentrismo. Ahora bien, no por todo lo anterior el libro idealiza la animalidad. Lem es muy cuidadosa con este punto y, siguiendo a Nietzsche, reconoce que lo animal incluye la crueldad, incluye el conflicto y la agresividad, pero esas dimensiones no se convierten en normas políticas ni en criterios de legitimización de la violencia. El reconocimiento de la crueldad tiene una función crítica, que es desestabilizar la imagen moralizada de una humanidad inocente y purificada. Reconocer lo terrible de la vida no implica celebrarlo, sino dejar de falsificar la vida. Y yo diría, y colocar el dedo ahí donde la crueldad sobrevive y existe en diferentes formas, ¿no? En ese sentido, la crítica nietzscheana, tal como la construye Vanessa Lem, apunta a una cultura menos negadora de la vida y menos dependiente de ficciones morales. Y en ese marco permite comprender ese marco permite comprender uno de los aportes más originales del libro, la propuesta de una biopolítica afirmativa. Esto es algo con lo que resueno profundamente. Lem distingue entre una biopolítica de dominación orientada al control, a la normalización y a la gestión de la vida, y una biopolítica afirmativa orientada a la pluralidad, a la experimentación y a la creación de formas de vida. La biopolítica afirmativa no consiste en administrar la vida desde arriba, sino en abrir espacios para la transformación de la existencia. En este contexto, la sexualidad ocupa un lugar central. Nietzsche, de acuerdo a Lem, no naturaliza la sexualidad como podría ocurrir en Kant, sino que sexualiza la naturaleza. Y es importante notar que con esto no reduce la naturaleza al sexo, sino que piensa la naturaleza como potencia de generación, como potencia de transformación de la cual emergen tanto la sexualidad como la cultura y lo humano. Es en este punto en donde el libro introduce explícitamente la cuestión del posthumanismo. Para Lem, el posthumanismo no es antihumanismo ni transhumanismo. No se trata de superar técnicamente al ser humano, ni tampoco de disolverlo en una indiferenciación general. El posthumanismo designa una crítica radical al antropocentrismo, una crítica a la idea de que el ser humano constituye una excepción ontológica y la medida de todo lo viviente. Criticar el antropocentrismo, pues, no implica negar lo humano, sino reubicarlo. El humano es pensado como una forma de vida histórica, corporal, vulnerable, transformable, sin ningún privilegio metafísico garantizado. Y en ese sentido el posthumanismo aparece como una consecuencia directa de tomarse en serio el concepto de homo natura. Conviene subrayar que este posthumanismo no se confunde con el animalismo moral y con la extensión de los derechos humanos a los animales, o al menos no únicamente. No únicamente se trata de defender a los animales desde el humanismo, sino también de cuestionar el humanismo desde la animalidad. En la parte final del libro, esta tesis se proyecta hacia la idea de una comunidad de vida. Humanos, animales y plantas aparecen como copertenecientes a un mismo campo vital, no como iguales homogéneos, sino como formas de vida diferentes, sin jerarquías ontológicas preestablecidas. Voy en la hoja 3 de 8, creo que ya le puse. A ver, perdón, compañeros, voy en la hoja número 3 de 8, entonces yo creo que
aquí que llegué a mencionar el final, me detengo para darle la palabra a los demás y ahí les aviso cuando se publique mi reseña, porque creo que me fui un poco de más. No, pero No, magnífico bueno. lo que nos has dicho. Ya dejamos esperando la reseña que se ve muy bien. Perdón. Pues pasamos entonces con Irina. Adelante, sin más presentación. Allá tienes uno. Gracias. Bueno, si Paulina se fue más, yo lo voy a ir de menos, ¿no? Porque no preparé nada escrito, ¿no? Van a ser como impresiones generales, lo cual me apena. Pero bueno, ya, no importa. Creo que algo que me gustaría como tomar como punto de partida fue como las primeras impresiones desde donde yo empecé a acercarme al libro. O sea, más allá de los puntos que discute, uno de los temas que ha sido de gran interés para mí es el marxismo, ¿no? Y encontrar al mismo tiempo, ¿no?, puntos de coincidencia y de no coincidencias, ¿no? En particular con esta idea que plantea Marx en los manuscritos de 1844 sobre la reunificación del hombre con la naturaleza, ¿no?, en el comunismo. Esto que él describe con la fórmula humanismo-naturalismo, ¿no? Entonces, de algún modo, creo que este libro plantea, el Homo Natura de Vanessa Lem, algunas ideas que me han resultado interesantes en este punto. Sobre todo también, o sea, yo diría, ese es un punto de coincidencia, ¿no? Y al mismo tiempo un punto de ruptura frente a otras interpretaciones clásicas dentro del marxismo respecto de Nietzsche. Esta idea que sostiene, por ejemplo, Georg Lukács, ¿no?, en La destrucción de la razón, donde dice Nietzsche hace una exaltación de la naturaleza, de las pasiones, de los impulsos, ¿no?, en la era del imperialismo, y pues dice Lukács, esa es una apología del militarismo, ¿no?, esa es una apología de la barbarie que está por venirse, ¿no?, en la guerra mundial. Entonces creo que un libro como este nos plantea, ¿no?, una comprensión distinta de lo que Nietzsche entiende por renaturalización del hombre o del ser humano, ¿no? Me gustaría comentar un par de notas que tengo aquí, bueno, leerlas. En general, bueno, en este libro Vanessa Lem reconsidera, ¿no?, un poco lo que Paulina nos ha platicado ya en detalle, reconsidera los problemas de la filosofía política contemporánea, la geopolítica, la crítica y la crisis del humanismo contemporáneo, ¿no?, a partir de una lectura de la obra de Nietzsche que nos plantea la relación de continuidad entre naturaleza y humanidad, ¿no? Lem analiza aquí la figura del Homo Natura planteada por Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Creo que es interesante el mismo subtítulo de la obra, ¿no?, para una filosofía o a una filosofía del futuro, ¿no?, porque de algún modo nos indica también el carácter o las intenciones renovadoras o transformadoras, ¿no?, en la obra de Nietzsche. Entonces, a partir, bueno, nos hace un desarrollo, ¿no?, de la figura del Homo Natura planteada por Nietzsche, a partir de la cual sostiene una nueva comprensión de la naturaleza, ¿no?, como fuente vital de transformación y renovación cultural del hombre, ¿no? Creo que este es otro punto interesante, ¿no? En el libro Vanessa Lem nos habla de cómo la cultura, en el caso de Nietzsche, no se opone a la naturaleza, ¿no?, sino que es una ampliación de la misma, y de hecho, cuando cuestionamos los presupuestos sobre los que se asienta esta concepción, esta traducción tradicional en la era moderna de lo que ha sido la naturaleza, cuando impugnamos esa concepción, la cultura aparece, ¿no?, como un desarrollo de potencias naturales, ¿no? Puede aparecer como un retorno a esta especie de fuente caótica de impulsos, ¿no?, de pulsiones, y bueno, en ese sentido, la renovación del hombre a través de su vuelta a la naturaleza significa esto, ¿no?, una revitalización de la cultura, de lo que la cultura puede llegar a ser, de lo que el hombre puede llegar a ser, ¿no? Entonces, la cuestión del futuro, de una nueva vida, depende de la capacidad humana aquí, ¿no?, para redescubrir en la naturaleza la fuente de sus potencias creativas,
Y bueno, en ese sentido, la misma idea, ¿no? De algún modo nos hace pensar esta relación, ¿no? Entre lo dionisiaco y lo apolíneo más bien como una forma de encarnación lúcida, ¿no? De esa fuente de potencias que se encuentran en la naturaleza. Para Nietzsche, la humanidad, así como la suma de sus fuerzas culturales, son una continuación del poder plástico de la naturaleza, a la cual puede redescubrir como una potencia transformadora por encarnar, ¿no? Con miras hacia su propia renovación y liberación, hacia la plenificación de sus potencias como hombre natural, ¿no? Como homo natural. Entonces, dicho eso, o sea, esa caracterización del libro, me gustaría concentrarme sobre todo en el capítulo 4, ¿no? Que es el que aborda la relación entre la naturaleza y la sexualidad, ¿no? Tanto podríamos decir la traducción o las concepciones tradicionales de la sexualidad, asentadas a lo largo de la era moderna, sobre todo el siglo XIX, y cómo Nietzsche trata, ¿no? De impugnar esas concepciones de la sexualidad. Y es un capítulo interesante porque Vanessa trata de discutir allí, ¿no? Con teorías contemporáneas y con pensadores más o menos vigentes, ¿no? Aparece la discusión con Michel Foucault, aparece la discusión con Jacques Derrida, también con el feminismo, ¿no? Por un lado, pues, la tradición que podríamos asociar con la teoría queer, hay un debate importante con Judith Butler y también con el feminismo de la diferencia sexual, ¿no? Tenemos referencias a Lucy Irigaray. Entonces, bueno, dicho eso, creo que el capítulo 4 del libro, que es muy interesante, aborda, o podremos dividirlo, aunque está segmentado en 4 apartados, yo lo dividiría en 2 problemas fundamentales, ¿no? La crítica de la concepción de la sexualidad y su reformulación a través de la naturaleza, que propone Nietzsche, y por otra parte, la crítica del feminismo que se puede derivar, ¿no? De esta renaturalización del hombre. Entonces ahí me gustaría a mí antes introducir solamente como unos cuantos matices históricos, ¿no? Creo que nos llama la atención el hecho de que Nietzsche nace como en una especie de arco temporal, que, bueno, antes de eso, o sea, una especie como de periodización como más o menos clásica del siglo XIX, la que, por ejemplo, plantea, ¿no? El historiador Eric Hobsbawm, ¿no? Tenemos estos 3 grandes momentos: la era de la Revolución, que inicia con la Revolución Francesa en 1789, que culmina, ¿no? Con el ciclo revolucionario en 1847-48, ¿no? Y bueno, Nietzsche nace más o menos en la culminación de ese ciclo revolucionario, ¿no? Luego la era del capital, que es el encumbramiento del liberalismo, que concluirá con una gran crisis económica, ¿no? En la década de los 70 del siglo XIX, y la última época, ¿no? La era del imperialismo, que concluye con la guerra mundial, pero digamos que en los términos de la biografía de Nietzsche, me parece que de algún modo nos permite también cubrir cuál es el desarrollo de las concepciones de la sexualidad, cómo aparecen las condiciones a raíz de la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Para plantear la cuestión de la mujer como un problema de igualdad de derechos a la cual se puede aspirar, ¿no? Y bueno, finalmente la creciente democratización de la cultura contra la que Nietzsche va a responder, ¿no? Y creo que en este capítulo Vanessa Lerner nos hace una caracterización sobre los límites, peligros, ¿no? De la democratización de la cultura, como la entiende Nietzsche. Entonces, dicho eso, me gustaría, bueno, empezar por la parte de la sexualidad, ¿no? Creo que un punto interesante aquí es que el libro nos dice, ¿no? Nos señala que la sexualidad es el punto clave, o es la clave a partir de la cual se puede entender la renaturalización del hombre, en el sentido de que es esa instancia encarnada en donde vienen a presentarse los límites, las fallas de las pretensiones universalistas del pensamiento, en tanto que razón lógica, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, Nietzsche más o menos nos plantea, y esto lo recupera Vanessa Lerner, que la sexualidad de algún modo representa, una vez más, ¿no? Como esta fuente de pulsiones, de impulsos, que no pueden ser plenamente comprendidas o abarcadas, ¿no? por el pensamiento en tanto que razón lógica, ¿no?
Y en ese sentido, la sexualidad siempre excede su representación, ¿no? La sexualidad siempre excede su conocimiento. De algún modo nos dice allí, ¿no? Nietzsche entiende esto en términos del problema fundamental o el problema básico entre el varón y la mujer, ¿no? Nietzsche no habla aún de diferencia sexual, pero de algún modo creo que se entiende, ¿no? Que ese problema básico alude a la diferencia sexual, ¿no? Como decíamos, ¿no? Esta instancia en donde vienen a colapsarse las intenciones o las pretensiones universalistas, ¿no? Del pensamiento. Y bueno, en ese sentido, creo que eso nos ayuda a caracterizar todas, o a matizar más bien, ¿no? Todas estas acusaciones que tradicionalmente se han hecho a Nietzsche por parte del feminismo, ¿no? En donde se le acusa como un misógino o como un machista, en afirmaciones, ¿no? Sobre todo en las que Nietzsche dice que la mujer carece de razón, carece de fondo, carece de fundamento. Y lo que Nietzsche trata de decir ahí es precisamente eso, ¿no? Que es precisamente, sobre todo en lo femenino, ¿no? Donde se hace explícito que si hay una verdad, es que esa verdad o es múltiple o no es posible establecer una verdad esencial y definitiva sobre lo que es el hombre y lo que es la mujer, ¿no? Y creo que en ese sentido es interesante lo que ahorita comentaba Paulina, ¿no? Porque parecería que esta renaturalización del hombre no nos lleva a una rebiologización, ¿no? Del cuerpo. No se trata de que Nietzsche afirme, ¿no? Una especie de dimorfismo o de un cuerpo sexuado dimórficamente diferenciado entre hombres y mujeres, ¿no? Todo lo contrario, más bien lo que trata de insistir es en este antagonismo fundamental, ¿no? Que puede haber entre hombres y mujeres como un impulso para la renovación de la cultura. Y bueno, dicho eso, solamente me gustaría ya tomar, no sé cuánto tiempo me queda. Unos 5 minutos. Okay. Para cerrar, sí, el tema de la ilustración. Como ustedes saben, de algún modo, a lo largo del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas, se va haciendo explícita, ¿no? la creciente democratización de la cultura. Y Vanessa Len nos plantea en este cuarto capítulo las críticas que Nietzsche presenta, ¿no? al feminismo, en tanto que búsqueda de igualdad entre los dos sexos, ¿no? Y él sobre todo plantea esto en el entendido de que la búsqueda de la igualdad entre los sexos conlleva pues a la nivelación de las potencias vitales tanto del hombre como de la mujer, ¿no? De algún modo implicaría el hecho de que la mujer se incorpore a la vida pública, ¿no? Y en ese sentido, bueno, implicaría como un socavamiento, ¿no? de esta naturaleza que en principio tendría que ser imposible de domesticar, pero bueno, la incorporación de las mujeres implica eso, ¿no? Como la subordinación de las mujeres a la cultura. Entonces, bueno, a grandes rasgos solo haría sus comentarios, creo que sería más interesante el diálogo. Sí. Muy lúcido, muy antojable para pensar lo que dijiste. Me quedé pensando en esta frase de alguno de los párrafos entre 230 y 239. Bueno, nace la mujer oficinista, ¿no? Nace la mujer perfectamente incorporada a la lucha por derechos, a la lucha por el trabajo, a la lucha por ser como un varón, y eso es lo que está poniendo en cuestión Nietzsche de manera muy crítica. Bueno, lo que yo voy a hacer enseguida es, como decía antes, resaltar algunas partes que me llamaron mucho la atención en una lectura de un libro que tiene una argumentación sumamente sólida, pero que es amable a la lectura. Esto siempre se agradece hablando de filósofas o de filósofos, que de forma amable, de forma estratégicamente armado, incluso con bibliografía que yo no me imaginaba que existía, ¿no? unos artículos por ahí perdidos, que se ve que hubo una investigación de fondo muy seria, pero que a la hora de verter todo eso en una redacción se ve amable, se ve una argumentación sumamente atractiva,
Y bueno, yo no les quiero mentir, la primera vez que leí este libro lo hice en una semana, también un poco obsesivo y un poco... la segunda vez fueron 2 semanas, ya más lento y más consciente, pero en fin, lo que quiero decir es que el libro se lee perfectamente y que no le resta consistencia y solidez. Bueno, la sospecha inicial con la que podemos empezar a dialogar es que polémicas contemporáneas, como la del feminismo, como la del biologicismo más contemporáneo, como la del humanismo y el transhumanismo, todas estas polémicas contemporáneas, los problemas a los que se refieren en nuestro mundo, alguien podría decir de entrada, bueno, este alguien pues es Robert Pippin, ¿no? En uno de sus libros más fuertes sobre Nietzsche, dice, son ajenos a Nietzsche. Se le está obligando a decir a Nietzsche cosas que él no dijo y a participar en debates que le fueron ajenos en su tiempo, y que aquí hay una posición de quien escribe esto de sobreinterpretar a Nietzsche. Esta posición crítica, que la tiene Lukács y la tienen muchos otros críticos de la postura, diríamos, no pegan en el blanco de lo que es el libro Homo Natura, porque el libro es una lección de cómo leer con ojos contemporáneos a un clásico. Es decir, haciéndolo dialogar con nuestros problemas sin encimarle cosas que él no dijo. Y en eso es muy cuidadosa Vanessa, nunca dice Nietzsche dijo esto. No, Nietzsche dijo esto, pero se deriva para problemáticas contemporáneas esta otra cosa, ¿no? ¿Cómo qué? Obviamente, ya lo dijeron mis colegas, una antropología criticada, de corte naturalista, biologicista, que lleva a reducciones de lo humano, a una reducción antropocentrista sobre todo, y Vanessa nos va llevando de la mano hacia un poshumanismo, ¿no? Muy de la mano entonces con la biopolítica afirmativa que ella está buscando. También problemas contemporáneos como la crítica a las formas de vida culturales, que desde la perspectiva de Nietzsche las tildaríamos de antinaturales, pero no en la romantización que tú mencionabas muy bien, Paulina, no en un deseo de volver a aquello que se perdió. No hay nada de eso en Nietzsche ni en el libro de Vanessa, sino un volver a dotar, un retraducir, un replantar. Ahí está una de las versiones de la palabra volvamos al Homo Natura, pero es una de las más bellas, porque no solo es retraducirlo, sino replantar, como si fuera una planta que vuelve a su flujo vital y vuelve a su fuerza de autocreación. Bueno, pero esto llama mucho la atención cuando lo que se está criticando es una versión de ser humano reductiva, y una de las versiones más peligrosas de esta reducción es la del neoliberalismo, ¿no? Comentado en las primeras páginas del libro, este homo economicus con el que medimos como si fuera una empresa, una autoempresa, todos los aspectos de la vida, y ahí dice muy bien Vanessa, esto lo podemos criticar si volvemos al Homo Natura. También se comentan problemas contemporáneos como en general, y es una línea argumental de todo el libro, las formas de dominio actuales. La biopolítica que podríamos llamar negativa, o biopolítica de dominación, y una y otra vez nos dice Vanessa, el interés mío en el Homo Natura no es simplemente una discusión teórica sobre las ciencias humanas o sobre las ciencias naturales, sino las implicaciones políticas. Es decir, cómo podemos organizarnos de nuevo como comunidad política, con toda la resonancia, que aquí es un juego interesante que haces, sabiendo que en el centro del Homo Natura está el concepto de probidad, que es más que un concepto, es una forma de vida, es una encarnación de una forma de verdad, el coraje de decir la verdad,
Y el puente hacia Foucault se da naturalmente porque nos dice Vanessa, esta probidad de Nietzsche es la parresía Foucaultiana. Y todo el tema del cuidado de sí y sobre todo de defender una postura política que es el interés del libro, ¿no? Y bueno, Elena ya nos dijo el feminismo y la acusación de misoginia a Nietzsche, pero más allá de eso, todas las discusiones por las que pasa el feminismo hoy, el lugar subordinado de la mujer, el embarazo como un supuesto destino de la mujer que la reubicaría en su forma subordinada, en un masculinismo, en un machismo, el látigo famoso, ¿no? Que a mí me ha causado problemas decirlo en clase, ¿no? Me mandaron a un seminario de docencia con perspectiva de género, que duró 5 meses, como una especie de, no sé, castigo, una cosa así, por hablar de la frase de la viejecilla en Hacia los Zaratustra, si vas con mujeres no olvides el látigo. Bueno, pero ¿cómo se traduce esto? Es una afirmación machista, es una que así se tradujo en ese momento. Sí, y me mandaron a tomar el curso de docencia con perspectiva de género. Wow. Bueno, entonces es la parte peligrosa, cuando Vanessa nos explica muy bien la frase misma y todo el tratamiento de la diferencia o antagonismo entre los sexos es estratégica en Nietzsche para criticar la cultura ilustrada y las tendencias que quieren absorber a la mujer en esa democratización, en esa ilustración, que es una forma varonil de hacer cultura. Por eso habla así de las mujeres de forma aparentemente machista, pero es estratégico. Bueno, nos dice Nietzsche, ese terrible texto básico, Homo Natura, hay que volver a él. Y esto pone en tela de juicio toda una tradición epistémica, y metafísica y moral. ¿Por qué es terrible este texto? Vanessa nos dice, porque es incognoscible para las ciencias humanas, para su ideal trascendentalista kantiano, resulta incognoscible, porque está más allá del bien y del mal, es decir, de todas las categorías, convenciones, compromisos morales heredados del cristianismo, por un lado, y del kantismo, por el otro, y todas las obligatoriedades de vida. Bueno, esta forma de ser del texto básico como natura está más allá de eso, y por eso es terrible para estas posturas, pero sobre todo por una razón moral. Nos dice en varias partes del libro, Vanessa, porque va en contra de las normas, de las convenciones, de las costumbres adoctrinantes, que son cristiano-burguesas, y la domesticación confortable que se seguiría en un mundo como el de nosotros, ¿no? El lamentable bienestar del que se queja una y otra vez Zaratustra, y que indica hundirse en el ocaso, en el abismo de las propias valoraciones, para llegar a la probidad. Hay que entender por esto, hay muchos sentidos que nos explica aquí Vanessa, honradez consigo mismo, honestidad, una verdad que se encarna como estilo de vida, pero lo que más me gustó a mí, una autocrítica valiente, como nos dice Foucault de la parresía, que lleva a una autotransformación creativa. Ahí está el centro de todo el argumento del libro, y en fin, no me detengo más que en un par de cosas acerca de la probidad, porque es muy interesante que Vanessa en un momento del libro diga, es que esto es la voluntad de poder. Este es el poder creativo, transformador, transfigurador de la naturaleza, que llevaría a cada uno a su autosuperación, y que es la corriente misma de la vida que se encarna en los sujetos singulares. Ahí se me antojaba mucho, aunque Deleuze y Guattari están citados y están ahí como trasfondo, pues bueno, a mí se me antojaba mucho una extensión del argumento hacia las intensidades, los flujos,
el mundo de la inmanencia y ese plan de consistencia del que hablan de Leslie Guattari, pero en fin, ya eso será tema de otro libro más. En fin, pero no es esta voluntad de poder, como poder creativo, no es el dominio sobre la tierra, que es la interpretación equivocada de Heidegger, del otro parágrafo 208, de Más allá del bien, de Más allá del bien y del mal, sobre la pequeña política y la gran política, ¿no? Y ahí Nietzsche termina diciendo, ya es tiempo de la gran política. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el momento del dominio sobre la tierra, pero esto con la clave nazi y fascista un poco posterior, se convirtió en un horror, ¿no? Se convirtió en el permiso que supuestamente daba Nietzsche de aplastar a los otros, de asesinarlos, de ocuparlos, en fin, no es eso entonces la voluntad de poder, sino en la línea de la probidad, una verdad encarnada en actos honestos, consistentes consigo mismos, valientes y comprometidos socialmente. Voy a dos insinuaciones que no son falta de respeto, o sea, simplemente el afán por dialogar y discutir. Dos insinuaciones que se derivan de estas ideas. Una es la referente a una posibilidad de comunidad futura abierta por esta probidad, y nos dice Vanessa Lem, por lo menos yo localicé dos partes del libro, que es una orientación normativa, pero no es universalista. No es universalista. Y mi gran pregunta, que aprovecho porque ya tengo aquí a Vanessa Lem enfrente, es ¿cómo se haría un enfoque siguiendo a la vida, siguiendo su flujo autocreador, nunca contenible por una norma jurídica o moral? Pero ¿cómo entonces podría ser posible una orientación normativa que no se universalice, por lo menos en ciertos contextos jurídicos o morales? Entiendo la idea de que esta orientación normativa proviene de la idea del caos nietzscheano y de la idea de guerra. Todo está en oposición, todas las formas de vida combaten unas contra otras, y el ser humano tendría que seguir este flujo de la vida. Pero el segundo problema que yo encuentro ahí es que esta orientación normativa, nos dice Vanessa, no es por vía inmunitaria. Ahí discute con Roberto Espósito, con Agamben, con Foucault. No es por vía de tecnificación de lo humano. Ahí discute con Rossi Braidotti, a los que nos gusta Sloterdijk también, te incluyo en esto, pero también tendríamos que discutir con la posición de la antropotécnica de Sloterdijk, que sí incluye la tecnología, pero nos dice Vanessa, no en mi interpretación de la probidad, porque de lo que se trata no es de inmunizarse frente al mundo, frente a la naturaleza, ni frente a otros seres humanos, las dos interpretaciones de inmunidad de Roberto Espósito, ni de tecnificar al ser humano, sino afirmar todas múltiples formas de vida. Y ahí el libro que no conozco yo, que es del 2024, que lo anuncio aquí, a ver si lo traducimos, The Variable Politics of COVID-19, Nature, Home and Planetary Health, es de 2022 ese libro. Bueno, porque Novo Natura nos dice, es que no es la posición de que nos tuviéramos que inmunizar incluso frente a un virus, como el del COVID, que nos va a matar. No vamos a hacer eso, no nos vamos a inmunizar. Vamos a afirmar todas las formas de vida, incluso las nocivas, o las que podríamos considerar nocivas. Y mi gran pregunta entonces es, ¿cómo hacemos eso? O sea, parecería que ser humano, una comunidad humana, significa autoprotegernos de los agentes peligrosos, ¿no? Como los virus. Bueno, pero entonces la postura es, no vamos a hacer eso. Y por último, creo que el libro se puede leer como un argumento de resistencia. Es otra posible variación de la palabra probidad,
plantar cara, luchar en contra de las situaciones de injusticia, en contra de las situaciones de segregación, de discriminación, etcétera, con cierto contenido de crueldad, como ya decía Paulina. Circe, la diosa de la metamorfosis, es la diosa de la crueldad, que nos pide ser crueles para generar conocimiento y autotransformación, pero también para destruir formas de cultura que son nihilistas, que son decadentes, en fin. Y entonces resistir, como defender el continuum de naturaleza-cultura, está también en la intención normativa contra la mera adaptación de las circunstancias de lo humano. Es decir, una intención normativa que llevaría tanto a un posthumanismo como a una comunidad que resiste formas de dominación. Resistir con probidad, con coraje, con valentía, prácticas. Entonces, por último, me lleva a la pregunta de cómo, con qué tácticas concretas podríamos llevar a cabo esta probidad práctica. En el sentido de Gramsci, quizá, o sea, tendríamos que acercar más Nietzsche a Gramsci, o tendríamos que quedarnos solo con la orientación general, buscando cada quien sus propias estrategias, pero dejando la normativa como algo general, ¿no? En fin, tenía muchas cosas que decir, pero voy a parar solo diciendo, para mí, mi lectura del lado de acá, ¿no? Como diría Cortázar, ¿no? Ahora del lado de acá, cómo leemos a Nietzsche y a Vanessa Lien, y creo que tendríamos que indicar por lo menos algún seguimiento hacia sures más ardientes, ¿no? La frase es de Nietzsche, está en De la cordura respecto a los hombres, está en De tablas viejas y nuevas, en Cielo Zaratustra. Dice Nietzsche, sures más meridionales o sures más ardientes es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y que entonces, ¿cómo leemos este libro desde Latinoamérica, con nuestros problemas, más allá de un antropocentrismo que es un eurocentrismo siempre, y que tendríamos que despreciar, como despreció Nietzsche, la frialdad nórdica europea, la vieja Europa, de la que habla en los póstumos, también Entre hijas del desierto, habla de la vieja Europa nihilista, decadente, resentida. Tendríamos que dejar eso. Claro, cuando Nietzsche habla de los sures, se está refiriendo a Italia, no tanto a Latinoamérica, a Sorrento sobre todo, donde vivió experiencias pues interesantes, digamos. Pero también está la referencia a México en varias cartas, a Oaxaca en particular, en cartas a Koselleck, a Overbeck, bueno, en fin, idealizando Oaxaca por su clima, por su tranquilidad, porque él sería feliz en Oaxaca, no sabía lo que es Oaxaca, menos en el siglo XIX, pero en fin, él lo idealizaba. Y que entonces esto nos lleva al asunto de Nietzsche estaba pensando en salir de la vieja Europa y cómo podremos nosotros reconstruir la multiplicidad de expresiones culturales, el perspectivismo, el trasfondo de un caos creativo desde el barroquismo latinoamericano, desde la crítica a un ser blanco o la blanquitud, estas son ideas de Bolívar Echeverría, ¿no? A una biopolítica cínica en confluencia con la vida, y me pareció sumamente interesante de elaborar más adelante. Vamos, yo lo voy a hacer. Baudou, que se cita en el libro, la cultura matriarcal de Bachofen, que se explica en el libro, acercándolo a las diosas mexicanas antiguas, Cipatli, y otras diosas mexicanas que son matriz, urdimbre material y que son seres andróginas todas, ¿no? Que es, si el vientre, pero es el vientre de la vida, que estas versiones de las diosas no las conocía Nietzsche,
pero podríamos decir, ¿no?, con Messier Eliade también, quizá, o con Durán, coinciden en los imaginarios culturales que no han sido pervertidos por una cultura racionalista. Bueno, en fin, ya hablé muchísimo, perdón que me emocioné, siempre me pasa esto, pero es turno de Vanessa que nos des algunas ideas, algunas cosas que nos pongan a dialogar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y ideas y perspectivas. La verdad estoy con muchas ideas en mi cabeza, es un caos, les puedo decir, pero seguramente va a salir como creativo. ¿Dónde voy a empezar? Primero, de repente, con esa pregunta de las normas y de la idea de comunidad y unidad, y empezamos a hablar justamente al principio de cómo podemos entender Nietzsche como un pensador de la comunidad, porque esto no es algo que está en su texto, que está muy explícito, digamos. Pero sí nos apoyamos en las lecturas, o este aparato conceptual que nos ofrece Espósito, entre inmunidad y comunidad. Yo creo que estoy de acuerdo con Espósito que estos dos conceptos no se pueden separar. Es como el tipo de antagonismo que también vemos entre el concepto de varón y mujer, entre Apolo y Dionisos. En fondo, aún si Espósito Nietzsche dice que Nietzsche inventó o es el primer pensador de la inmunidad, yo leo Nietzsche como un pensador de la comunidad, por supuesto, ¿no es cierto? Pero sí, esta idea de comunidad, Nietzsche no se tira, digamos, el problema es cuando nos tiramos en un polo absoluto y es o el uno o el otro. Es por eso que Nietzsche también en su pensar sobre homo natura es mantener esta tensión, mantener este antagonismo, y lo mismo yo diría con inmunidad y comunidad. Entonces no hay, estoy de acuerdo contigo, no hay comunidad sin inmunidad. El problema es que cuando llegamos a un momento de hiperhumanidad, como con respecto al problema de la ilustración o la dialéctica de la ilustración, cuando llegamos a una hiperilustración, ahí este antagonismo se vuelve, la verdad, destructivo y no fructífero y se paraliza. Y ahí justamente ese es el momento como antinaturalista, pero antinaturalista o antinatural en un sentido verdaderamente como destructivo, y justamente ahí se separan, si quieren, ese flujo de la vida del cual somos parte y del cual vivimos, del cual dependemos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que entonces Nietzsche trae este concepto de cultura, y eso lo he hecho como en otros textos míos, que lo pienso siempre también con y contra el concepto de civilización. No sé, Nietzsche, por eso es una filosofía, yo creo, tan interesante, porque desde el inicio, de hecho, cuando volvemos, por ejemplo, al nacimiento de la tragedia, él presenta la filosofía misma como siempre ya un movimiento en conflicto y dual, y por eso también siempre llevando a la diversificación y la multiplicación. Eso recién, de hecho, escribí un texto sobre el nacimiento de la tragedia. Cuando miramos sobre el primer párrafo de este libro, ya plantean todas estas ideas fundamentales que luego va desarrollando en su obra. Entonces, yo no, en ese sentido no es el concepto de vida mismo
también es un concepto que permanece siempre en Nietzsche, indistinguible, indeterminable, siempre como tú lo presentaste, como no se capta, no se puede en fondo capturar, entender o determinar racionalmente, ¿no? Y como lo digo, presento un poco en el libro, uno de los lectores de Nietzsche, Karl Löwit, se enojó mucho con Nietzsche porque dijo, bueno, ese concepto de vida, Kierkegaard lo superó a Nietzsche porque tiene un concepto de existencia, está clarísimo y lo desarrolla en su obra, pero Nietzsche nos deja con este concepto de vida que es muy flujo, que en fondo yo creo que eso es ahí la fortaleza de la filosofía de Nietzsche. Entonces eso es con respecto a esa pregunta de inmunidad y comunidad. Pero claro, ¿cómo pensar Nietzsche como un filósofo de la comunidad en este sentido, de cómo usa Espósito el concepto de comunidad? Entonces, comunidad no como una referencia a una esencia o a una referencia a un origen o una referencia a alguna sustancia, algo sustancial, no como una referencia a alguna identidad. Entonces, ¿cómo en Nietzsche, cuáles serían, digamos, yo digo, de repente las figuras de comunidad y de repente de resistencia en el pensamiento de Nietzsche? Yo creo que este curioso homo natural es uno de estos puntos de resistencia, pero también un pensamiento de la comunidad. Por supuesto, para mí siempre es súper importante, y voy a hablar un poco de eso en la conferencia el jueves, la virtud gregada. Porque la virtud gregada también se piensa desde la perspectiva del virtuoso. La virtud para Nietzsche no es algo que alguien tiene o no tiene, no es una capacidad en un sentido como kantiano, pero es siempre ya encarnado, incorporado, vivido, y la virtud gregada es en este sentido también una de estas figuras de resistencia, pero también de comunidad, porque es inherentemente relacional y es inherentemente orientado hacia la afuera, hacia la exteriorización. Y eso es para mí también uno de los elementos de la probidad, y porque me gusta tanto ese concepto de Redlichkeit de Nietzsche, que es tan difícil a traducir, porque para mí Nietzsche nos propone una filosofía futura, una filosofía orientada hacia como un horizonte futuro. Es un movimiento de exteriorización, ¿no? Entonces esa autosuperación, esa autocrítica como de la cual ustedes hablaron, es siempre, yo lo pienso como un movimiento de exteriorización y la virtud gregada está, pues, uno de estos ejemplos. Entonces, la natura, la virtud gregada, pero también el concepto del sobrehumano, del sobrehombre, porque este sobre para mí es una externalización de nuevo, en fondo reversar lo humano, como invertir lo humano completamente. Y ahí de nuevo tenemos al mismo tiempo la figura de comunidad, pero también de resistencia, por supuesto. Y hay otros, y bueno, podría seguir hablando de estas figuras diferentes. De repente, otro elemento en su pensamiento sobre la probidad, y por qué me pareció tan importante, es tan central para mi libro, mi lectura, es porque yo creo que como natura para Nietzsche no solo es como la clave para entender, para como reabrir esa pregunta del ser humano, pero también está al corazón de la filosofía de Nietzsche. Y cuando digo filosofía, para Nietzsche yo creo
que la filosofía está en crisis ya y hay una urgencia de radicalmente repensar lo que significa para Nietzsche, lo que significa ser un filósofo, lo que significa filosofar. Y su respuesta a esta pregunta es la Redlichkeit, ¿no? Y eso yo creo que para nosotros hoy día es súper vigente y actual, porque nos da una idea de cómo podríamos posicionarnos frente a todos estos desafíos a los cuales nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, pero también mirando como la política global actual, es de volver al concepto de la Redlichkeit, a ese coraje, a ese posicionarse siempre políticamente, públicamente, con y contra el otro, y esa integridad, si se dice así, no sé si esa palabra existe, pero y ahí yo creo que Nietzsche también el ejemplo de su vida misma, con todos sus fracasos, todos sus sufrimientos, siempre él vuelve a esa Redlichkeit hacia sí mismo. Y eso yo creo que nos da una manera de también superar algunos de los desafíos que nos enfrentamos. Yo creo que ustedes de repente tienen preguntas y yo también, claro, podría continuar a hablar del libro y de Nietzsche y de Homo Natura, pero si ustedes tienen preguntas. ¿Quién se anima? ¿Se anima? Esteban y Natalia ya me dieron las palabras. Muchas gracias, pues es un placer escucharles a cada uno de ustedes. A mí lo que más me ha inquietado de tu libro es cuando recuperas el hilo conductor del cuerpo. Sí. Y el tema de la comunidad, pero precisamente y en conexión con lo que te preguntaba Paula hace un momento, en un mundo que quisiéramos pensar que son muchos mundos, pero que a la vez pues está sobreviviendo, ¿no? En lo regional y en lo global fragmentándose, ¿no? Donde parece predominar esta tendencia en la que cada individuo se introduce en su burbuja y persigue su rumbo y a la vez se autoaniquila. De ahí pues uno de los peligros del nihilismo más reactivo y recalcitrante. Pero tú haces una lectura y una escritura constructiva que emprende sobre todo por lo que toca a esta forma tan singular de Nietzsche de abordar y de jugar, ¿no? con las figuras, con las metáforas de la contienda, de la guerra, de lo polémico y al mismo tiempo el equilibrio de fuerzas, ¿no? Que es como tan difícil hoy en día como quizás visualizar de manera concreta, ¿no? Entonces ese es como mi comentario, mi pregunta, ¿cómo poner en práctica y mantener ese tamiz crítico, ético, ¿no? Tan importante de una comunidad de vida y más en un tiempo de multiplicación de las crisis, ¿no? O sea, si lo tuviéramos que poner sobre la mesa, quizás con una estrategia clara, se trataría, por ejemplo, como parece que sugieres, de reensamblar otras posibilidades de habitar, de una transformación más vital, por ejemplo, desde la poesía, ¿no? No sé, muchas gracias. Una vez, Natalia, juntamos dos Sí, juntamos algunas. ¿Alguien más de una vez para juntarte? Y Berenice, juntamos tres. Juntamos tres. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver también un poco con otros escritos que tienes y en particular me parece muy interesante cómo relacionas esta parte de la conservación, no solamente desde el punto aristotélico y kantiano, ¿no? Que también el propio Nietzsche, digamos que incluye, ¿no? A través de la nutrición. Y justamente me parece, y quisiera preguntarte, ¿cómo es que hay esta tensión de la conservación que mencionas en varios escritos tuyos, que uno tiene que
que ver con la acumulación de fuerzas para la dominación del otro, ¿no? La cual sería como, digamos, pues nada más como el acumulamiento, ¿no? Pero por el otro lado está la nutrición, ¿no? Que tiene que ver con la generosidad y la capacidad justamente de llenarse de nutrientes, que no es meramente la comida, ¿no? Sino también son las ideas, son los sentimientos, son las emociones, ¿no? Y que justamente eso nos conduce a una comunidad orgánica, desafiando muchísimo la noción de orgánico kantiana. Y me parece interesante hacerte esta pregunta que tendría que ver con la biopolítica Foucaultiana, que digamos hace un aprovechamiento de este desborde a partir de la cuantificación, ¿no? De mantenernos y de conservarnos para una cierta funcionalidad. También hay muchos funcionalistas que, bueno, que dicen que Nietzsche es funcionalista, yo en lo personal no me encanta esa idea, pero digamos, mi pregunta es esto, ¿no? O sea, ¿cómo mantener esa tensión de la conservación en el sentido de la nutrición, en tanto también como acumulación, ¿no? Que es necesaria la atención, hace rato lo mencionamos, en estas vías en donde también una política que produzca ciertas funciones, también produzca cierta, digamos, utilidad para que también pueda haber este florecimiento, lo mencionas en tu artículo sobre las plantas, que está buenísimo, si no lo saben leerlo, está buenísimo. Y que justo tiene que ver con el florecimiento, ¿no? Y yo creo que es esta parte del Ubermensch, el florecimiento. Entonces, ¿cómo mantener esa tensión de la conservación como al mismo tiempo sin conservarse, ¿no? Entonces, bueno, me preguntas, pero no ha sido tan complicado. Berenice. Sí. Acá, Luis. Vanessa, bueno, a mí me ha encantado tu libro y me interesa mucho el tema del cuerpo, siguiendo este hilo del tema del cuerpo y bueno, a mí me gustaría mucho que un poquito me ayudas a desarrollar tu visión de esta tríada de cultura, el instinto y el cuerpo. Es decir, a mí me gusta mucho este pasaje de Nietzsche donde habla de los despreciados del cuerpo y dice, el cuerpo no dice, el cuerpo hace. Entonces, en este planteamiento que tienes de Homo Natura, me gustaría justo que me hablaras de esta teoría, cómo la piensas, cultura, cuerpo, instinto. Esa parte que no habla, pero hace, ¿no? Ya, millón de gracias. Bueno, esas son excelentes preguntas y voy a tratar de formular algunas respuestas posibles. Muchas gracias. Primero, yo creo que cuando yo empecé a trabajar sobre el tema de la animalidad, y lo pueden verificar en el libro sobre Nietzsche, la filosofía animal de Nietzsche, yo creo que no uso ni una vez la palabra cuerpo. Veámoslo. No lo uso ninguna vez. ¿Por qué? Porque de verdad quería hablar de la animalidad y no quería que se colapsa cuerpo y animal. Y fue como, yo, al momento cuando trabajé sobre el libro, yo como en este momento era solo una intuición, que había que evitar de colapsar animal y cuerpo, y que son dos cosas, son dos temas totalmente diferentes. También porque justamente el momento que yo colapso animal y cuerpo, vamos a entrar de nuevo a como lecturas tradicionales, más bien tradicionales del animal, pero también del cuerpo como asociado con lo animal, lo instintivo, lo pasional, ¿verdad? Y yo creo que eso es complicado, o yo me tomé alguna distancia con lecturas que se acercan hasta el tema de la animalidad desde el cuerpo. En Homo Natura es diferente, porque digamos, en Homo Natura lo que estoy tratando de formular es que para Nietzsche el problema del cuerpo, yo creo que ese concepto
concepto del cuerpo para Nietzsche es un enigma, no entiende qué es totalmente abierto. Es como el concepto de la naturaleza, que no está como algo que está atrás o en el pasado, al que podemos simplemente volver, pero es más bien algo a construir, a crear en el futuro. Y yo creo que cuando él habla del problema del cuerpo, y hay este texto que cito de los textos de las notas no publicadas, él dice que el concepto, más bien no el concepto, la idea del cuerpo es mucho más complejo, múltiple, diverso e interesante que el concepto o la idea del alma. Entonces yo creo que con Nietzsche, de hecho, empieza toda una nueva filosofía del cuerpo que aún es muy reciente. Aún yo creo, cuando hablamos de Nietzsche y Nietzsche nos dice que la pregunta de la verdad es la pregunta de la posibilidad de vivir la verdad, de encarnar la verdad. Lo citamos todos ese texto de la Greia Ciencia, pero yo creo que aún no hemos bien entendido qué significa verdaderamente, digamos, de vivir la verdad. Porque claro, cuando volvemos al tema de la nutrición, de la conservación, nos vemos enfrente de una paradoja, de algo que es imposible vivir. Y para Nietzsche la filosofía es una de estas imposibilidades. Es casi imposible de ser filósofo porque la filosofía sí es ese gasto, esa exteriorización, es un deshacerse completamente, no puede preservarse o conservarse, hay una cierta un empujarse al límite. Y Nietzsche, yo creo que su vida filosófica o su filosofía es un gesto de empujarnos continuamente a ese límite de lo posible. Y esa zona, si quieren, o ese momento de experimentación, de exploración, de repente del viaje a Oaxaca, ¿no? Donde Nietzsche está verdaderamente a la búsqueda de una nueva forma de vida que sea más verdadera, que corresponda a las normas establecidas, etcétera, etcétera. Y es en digamos, este desafío que por supuesto lo corporal es para Nietzsche siempre lo imaginario, lo poético, lo artístico, lo creativo, pero no es algo que es verdaderamente, es un trabajo desfiante, no es algo que se da así nomás, digamos. Y yo creo que con Nietzsche, para volver a la primera pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo posicionarnos? ¿Cómo podemos crear esta nueva comunidad? ¿O cómo podemos imaginarnos algo así? Yo creo que yo entiendo, lo frustrante con Nietzsche es que no nos va a dar ninguna respuesta. Nietzsche no hay una ética nietzscheana. Haga eso, luego te sale eso. No, nos dice nada. Y al mismo, yo entiendo, es súper frustrante porque sería genial si pudiéramos decir, mira, ética nietzscheana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, y estamos. Y aquí, claro, esa libertad nietzscheana viene con un precio muy, muy alto, y Nietzsche está totalmente consciente del hecho de que no es para por un lado, como dice el subtítulo de Zaratustra, es para todos y nadie, ¿no? Pero al mismo tiempo
reconociendo que de repente esa experimentación nietzscheana no es para todos tampoco, ¿no? Entonces ahí yo creo que volvemos a la pregunta de la responsabilidad y que cada uno tiene que responder a sí mismo cómo se posiciona y cuál sería la posición justa, y porque esa va a ser muy diferente para cada uno, ¿no? Muy bien. Si alguien tiene una pregunta más o ya cerramos. Si quieren cerramos porque ya estamos un poco cansados todos. Agradecimiento muy profundo a Editorial Herder, que hizo posible todas las gestiones y toda esta presentación. Muchas gracias, señor Rabán, por el apoyo. Al Fondo de Cultura Económica, claro, muchísimas gracias, que nos dio la hospitalidad y esta aula tan maravillosa. Y el Departamento de Filosofía, que no ha dejado de impulsar mis locuras y mis cosas, pues sigue apoyándome. Muchas gracias también. Compren el libro, por favor, está ahí abajo, es parte del sentido de una presentación. Aprovechen, es un excelente libro. Pues vamos, muchas gracias. Sí, cómo no. No, muy bien. Muy bien. Ahí estamos en contacto para que me des de tu tesis y todo eso. Lo que se ofrezca y te voy a dar la